Acá puedes sacar sigma XX. Creo que da ya la presión. Por lo tanto, esto sería menos P. Si no da la presión y da una carga total, tienes que dividir la carga total dividido el área, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser menos una fuerza total aplicada dividido el área donde está aplicado, ¿sí? Por lo que esto solamente se puede hacer en carga axial, si es que la hipótesis se cumple, que la fuerza es uniformemente distribuida en todo el área donde está aplicada. Si no, no. Acá creo que igual está dando la presión. A ver, vamos a ver. Sí, te dice que P es 50 kilopascales. ¿Sí? Entonces, Bueno, entonces menos 50. tenés que darte cuenta acá que es compresión menos, o sea, el XX es dato. Se dice que el cubo posee propiedades uniformes, o sea, es homogéneo, isótropo, y se comporta como material lineal elástico con constante C igual a 7 megapascales y nu 0,47. Ese es el módulo de Poisson. ¿Sí? Bueno, tengo las propiedades elásticas. A partir de acá inclusive puedo sacar G, así que con dos propiedades puedo sacar las demás. Dice que el molde es absolutamente rígido. Acá te está dando otra hipótesis que te da lugar a un dato más. ¿Sí? Y dice que la acción de las fuerzas de roce son despreciables. O sea, que quiere decir que en forma tangencial el componente se va a poder deslizar sin ningún tipo de restricción. ¿Sí? La goma, respecto del yunque o estructura rígida, el molde. O sea, ahí son datos, ¿sí? Que ya te permiten decir que, bueno, por ejemplo, la deformación en el eje Y está restringida de algún modo. No. No, porque puede deformarse. Además, uno podría pensar que las caras no permiten el deslizamiento, ¿sí? Con el molde, pero al decirte que no hay roce, quiere decir que toda la goma, independientemente de la zona que está en contacto con el molde, puede deslizarse. Por lo tanto, esta hipótesis te permite decir que vas a tener un epsilon I sub I sin problemas. ¿Qué otra cosa? También vas a tener una deformación epsilon XX, ¿sí? Por la acción esta. ¿Y qué pasa con la deformación según el eje Z? ¿Puede producirse? No, está restringida. Fíjate que el hecho de tener una carga en X de compresión hace que por Poisson, o si el Poisson es cero, ¿qué va a pasar con la deformación en Z? Si es igual a cero, que es uno de los dos extremos, ¿cuánto sería epsilon ZZ? ¿Cuánto sería? Cero. Cero, ¿sí? Porque que Poisson define cuánto se va a deformar lateralmente para una solicitación axial, de tracción o compresión, no importa. Si fuese cero, entonces esto es distinto a cero, es mayor que cero. De hecho, te dice que es 0,47, si no me recuerdo. Por lo tanto, si yo comprimo según X, según Z y según Y, va a tender a estirarse por la definición, por Poisson. ¿Sí? Según Y no hay restricciones, y por lo tanto esta epsilon Y va a ser distinta de cero. Según X también va a ser distinta de cero, porque obviamente tengo la carga aplicada y eso va a generar un delta L negativo. ¿Sí? Y según Z, ¿qué tengo? ¿Puede haber deformación? No, porque está el molde.
Cero. No puede haber delta L. Entonces delta L sobre la longitud inicial va a ser deformación cero. ¿Sí? Profe, en ese caso, el eje I absorbe toda la reacción de la compresión esa. O sea, se estiraría todo lo que no se estira el eje Z también. No tiene por qué, no. Ah, no. Bien. No. Se va a estirar lo que diga Poisson en el sentido I. Ok. Lo que pasa es que va a tener una deformación adicional dada por qué. Según el eje I, no solo vas a tener la resultante de Poisson por la extensión en sigma XX, ¿sí? Mm. Sino que vas a tener ¿qué cosa también? Las IZ, no. ¿Cuánto va a valer la sigma I? Ahí, vale. Poisson. No, menos P sobre A, no. Cero. Si yo no tengo solicitación en I. A lo largo de esta sección acá no tengo nada aplicado. Tengo superficie libre. Si tengo superficie libre no puedo tener tensiones. Eso lo vimos en estado tensional. ¿Sí? Si no hay nada transmitido normal a ese plano, recuerden que no hay roce, así que tampoco tenemos tensión de corte, porque además no hay nada aplicado ahí. Sigma I es cero. Sigma XX la conocemos. ¿Y cuánto vale sigma I ZZ? ¿Vale cero? No, sería la fuerza que le No ejercería. sabemos. Pero no es cero. ¿Por qué? Porque se va a generar tensiones porque hay una restricción que no deja de formar libremente según el eje Z. ¿Sí? Esto es cero, esto es una restricción, y para que esto ocurra, yo tengo que aplicar una tensión según Z, de compresión, para evitar que se alargue. ¿Sí? Pero eso, el análisis que estamos haciendo ahora es intuitivo, ¿sí? Pensando en definición de tensiones, de restricciones, qué es una deformación. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto van a valer los valores? Lo van a decir las ecuaciones. Ustedes lo que tienen que reconocer acá, ¿cuáles son los datos? Y las ecuaciones le van a decir cuánto valen las deformaciones y las tensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que aplicar acá? ¿Qué tienen que aplicar? ¿Sí? Hook. Ley de Hooke. Mm. Tensiones de corte, recuerden que están desacopladas, no hay tensiones de corte, no hay distorsión en este problema, así que nos olvidamos de la distorsión. ¿Sí? No hay tensiones de corte. ¿Sí? No hay antisimetría, además, que genere distorsiones. Es todo volumétrico, todo deformaciones normales. Entonces, yo tengo, vamos a fijar acá, vamos a dibujarlo, escribirlo en realidad. Esperen que conecto para ser más rápido. Estar con el mouse, lo voy a estar perdiendo continuamente. Bueno, tengo epsilon XX, aquí es igual. Vamos sobre sigma XX menos nu por sigma I más sigma ZZ. Si entendieron la deducción de esta ecuación en términos ingenieriles, cuando hicimos el ensayo biaxial, esto no se lo olvidan más. ¿Sí? Después tenemos epsilon I
de nuevo, uno sobre... ¿Cuál es la tensión que aparece directamente acá? La misma que tenemos, los subíndices que tenemos acá, sería la sigma II, la relacionada con un ensayo uniaxial. Ahora, por Poisson, si tengo aplicadas tensiones en los otros dos ejes, me va a generar una componente también de la deformación que estoy analizando. ¿Sí? Y finalmente, epsilon ZZ, perdón. Apreté lo que no debía. De nuevo, 1 sobre E, acá ahora aparece sigma ZZ, son muy sencillas estas ecuaciones, siempre aparece la misma constante, y las otras dos que no tengo en primer caso. ¿Sí? Esas son las ecuaciones. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Sí? Vamos a empezar por los que son cero. Perdón, ¿te Sí. puedo hacer una pregunta cortita? Sí, sí. Si yo quiero calcular cuánto se desplaza el cubo en I, ¿qué tengo que hacer? El epsilon I por el E. No, no. Estoy diciendo que eso solamente se cumple si yo tengo un ensayo uniaxial, y esto no es axial. Porque acá tengo Claro. restricciones, no tengo una componente uniaxial y en un componente totalmente libre de deformarse. ¿Sí? ¿Y Acá, cómo por Poisson, va a calcularía? querer deformarse, pero yo tengo una restricción, entonces ya no puedo analizar el problema como uniaxial. Nunca hagan eso si no están totalmente seguros que el caso es uniaxial. En general, el caso es tridimensional y usted lo que tiene que hacer es empezar a definir cuáles son cero, cuáles son los datos. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el dato? Este es un dato. Ya lo calculé, lo tengo como dato. La presión P, que son, no me acuerdo si eran 40 o 70 kilopascales o algo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa son datos? Esto igual a cero. ¿Sí? Por la restricción, en Z. ¿Sí? No, perdón, yo no te preguntaba igual eso. No, capaz que no me expliqué con la pregunta. Si yo Sí, quiero pero calcular... Ah, si vos querés calcular la deformación en I, vos no podés hacer la tensión en I por E. ¿Sí? Como en Z, por ejemplo. Inclusive la deformación en X no va a ser la deformación o la tensión dividido en E. ¿Sí? Porque no es un caso uniaxial. En un momento lo vamos a poder hacer. ¿Sí? A ver qué me trabé acá. No sé por qué no puedo sacar esto ahora. No lo puedo sacar. Bueno, ¿qué le pasa? Profe, Sí, cuando yo hice la cuenta esa, sí, reemplazando por los valores que yo sabía, las deformaciones me dieron el orden de la 10 a la -3. sí. Una me dio 5 negativo y la otra me dio 4 positivo. Y yo sé que las pequeñas deformaciones, las deformaciones infinitesimales, tienen que ser menores de 1 por 10 a la -3. Y Sí. estas serían más grandes. ¿Qué debería hacer ahí? No, bueno, en realidad
no es que tiene que ser menor a 1 o menos 3. ¿Sí? Cuando se pone esa limitación, en realidad yo creo que no es totalmente adecuada, sino que va a depender del material y lo que se está dando es un orden de magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, en un acero la limitación está, para que tengan una idea, un metal conocido, ¿sí? En 0,2, 0,3, en un aluminio, un titanio, 0,2, 0,3%, 0,4%. Todo va a depender de la resistencia del material y del rango de deformación elástica. Por ejemplo, si ustedes calculan el régimen elástico para un acero de ultra alta resistencia, que es un acero que tiene régimen elástico hasta los 2400, 2500 megapascales, para que tengan una idea, un acero estructural anda en los 200, los 300, los 400, ¿sí? Y entonces el rango de deformación elástica es mucho mayor, es de 3, 4, 10 veces mayor. ¿Sí? Estamos en 240, 250, 2500, es 10 veces mayor. Entonces, no tomen ese valor como un límite teórico para todo. Es un orden. En este caso es goma, y la goma tiene un régimen elástico mucho mayor, pues se deforma mucho más. El coeficiente de el E, por ejemplo, y el E es muy bajo en una goma. Entonces, en términos de deformación, para una determinada carga, la deformación va a ser mucho más grande. Entonces, no tomen el 0,1% o el 1 por 1000 como una limitación. ¿Sí? Si acá dicen que el material es el lineal elástico que dé 2 o 3 por 1000 o 5 por 1000, no hay problema. ¿Sí? Estamos analizando el problema lineal elástico y si nos pasamos un poquito de lo que suponemos es el límite, ¿sí? Porque el límite lo va a definir como hicimos en el ensayo, ¿se acuerdan? Cuando se termina el régimen elástico, ahí podemos medir en el material cuál es la deformación límite. Claro, pero este ejercicio lo dice ¿sí? en el B, sí, por eso. No, bueno, pero no importa porque ustedes tienen que comparar esas cosas, ¿sí? Si ustedes se van, quiere decir que, bueno, hemos dejado el límite elástico, hemos dejado el orden, el valor, si es un dato también, entonces ustedes pueden calcular qué tan lejos estamos y tomar esto como una aproximación. Y si no, pueden ir y calcular las deformaciones generales, a ver qué pueden obtener. Pero lo que pasa es que ahí tienen que trabajar con el gradiente de desplazamientos. ¿Sí? Claro. Y usted no lo tiene. Acá no podemos, Porque claro. el dato son las tensiones y las restricciones. ¿Sí? Entonces, una estimación, decía, bueno, me pasé, no me pasé, puedo superar ese valor, o qué va a pasar con las cargas que estoy aplicando. ¿Sí? Puedo calcular las deformaciones o tensiones que se están generando, y bueno, si me supero será una aproximación, tendré que agarrarla con pinzas. ¿Sí? Claro. Ese es el problema. Después, en el B, o sea, te pide que saques cuál sería la presión para que para que llegues al límite de la deformación. Ahí me va a dar menos presión, bueno, ¿o no? Claro, la entonces, que tenía inicialmente, porque ya me pasé en su momento. Exactamente. ¿Qué deberías hacer ahí entonces? Ahí, ¿cuál de las dos deformaciones debería igualar al límite? ¿La de XX o la de II? La más grande. La más grande igualó al límite, ok. Exactamente. Porque si igualas la más chica, la más grande va a ser mayor. ¿Sí? Claro, en módulo. Una vez que calculaste las deformaciones, vas a saber, una es 0, ¿sí? La otra tenés encima ahí que por Poisson va a ser más chica que la deformación, la otra. Pero como tiene distintos sentidos la otra, la generada por la restricción en I, tenés que chequear. Entonces después tomás igual a 0 o al límite que te dan, a la más grande. ¿Sí? Buenísimo. Esto te va a definir cuál es la carga límite P que podés aplicar. ¿Sí? Pero igual les comentaba esto porque ya he visto muchas preguntas que tienen que ver con otros ejercicios, de que si la carga o la deformación supera el 1 por 1000, ¿qué hago? No hagan nada. Si estamos trabajando en régimen elástico, el 1 por 1000 es una idea. Recuerden que el 1 por 1000 significa que si tengo 1 metro, yo puedo alargar 1 o 2, en lugar de 1 puede ser 2 centímetros. Estamos cerca del 1 por 1000. ¿Sí? Eso va a depender del material, inclusive de materiales como los cerámicos, que el régimen elástico es mucho más chico todavía. ¿Sí?
Es para Sí, que está tengan bien. una idea, ¿sí? De que estamos en el rango de menos del 1% de deformación, largamente, ¿sí? Es para que entiendan que yo no puedo deformar visualmente las cosas porque estoy lejos del régimen elástico, ¿sí? A menos que sean muy largos. Por ejemplo, si yo tengo un gasoducto, lo vamos a ver después cuando veamos solicitación biaxial, de 30 kilómetros, ¿sí? Si ustedes integran una deformación infinitesimal a lo largo de 30 kilómetros, van a ver que el delta total de los 30 kilómetros son varios metros, ¿sí? O debería ser, si el caño estuviese libre de deformarse. En cambio, al estar en la Tierra, no lo deja deformar, entonces las deformaciones son menores. Pero si hacemos la cuenta teórica, a lo largo de kilómetros, podríamos calcular que ese 1 por 1000 significa metros, ¿sí? Claro, está bien. Sí. Eh, Entonces es una aproximación lo que estoy sacando. y recuerden que son deformaciones de un diferencial. Para sacar delta L totales, yo tengo que integrar a lo largo del componente, ¿sí? Ok. Cuando entonces nosotros, viste que después en ese mismo problema nosotros agrandamos el molde Sí, y ahora nos sobra un pedacito en el eje Z para que el cubo este se expanda en esa dirección. Entonces nosotros podemos usar eso como una deformación sí, infinitesimal, ¿no? Aunque sea que estamos aproximando, la usamos de esa manera. sí, pero ahora en el ejercicio, aquí voy a de nuevo porque no podía ver nada. ¿Cuál era? El cambio de volumen relativo que experimenta el cubo, asumiendo en el molde de acero tiene un ancho de 10,02 y se observa una luz, en este caso de H02 centímetros. Claro, el problema es que, fíjate que, voy a girar para acá, vamos más abajo. Si acá hay un hueco, ¿sí? La aplicación de esta carga, en este sentido, va a ser que, como no hay restricciones por ese hueco, primero, el componente se pueda estirar según EZZ, ¿sí? Y por lo tanto, sobre Z, FZZ va a ser 0. ¿Hasta cuándo? No, no va a ser cero, profe, ahora. Sí se va a poder deformar. Perdón, ZZ. Muy bien. Estoy hablando de la tensión. Se va a poder formar, pero no se va a generar sin Claro, Z. la tensión sí va a ser cero hasta que choque. Entonces, hasta que choque, estoy en el caso de una carga uniaxial. ¿Eh? Entonces, Sí. yo voy a poder calcular qué carga necesito para estirar el cubo hasta hacer contacto con el molde. ¿Se entiende? Sí. Y ese delta P, o sea, esa presión de contacto, ¿sí? Me va a permitir generar un cambio de volumen que va a estar dado por gamma, pero fácil de calcular, ¿sí? A partir de ahí yo tengo que volver a calcular todo como hicimos en el caso anterior, ¿sí? Porque voy a tener todo el incremento que haga de P, ¿sí? Hasta el valor que me está dando, me va a generar otra configuración. Entonces yo voy a tener que sumar variaciones de volumen de un caso y del otro. Claro, entonces tengo que hacerlas dos veces. Una Sí, vez con esta expansión que puedo hacer y cuando llega hago la otra que es igual al caso anterior. Está bien, eso, pero con... con la diferencia de P. O sea, yo Sí, sí, primero... sí, con el P que no usé sería. Claro, porque yo ahora el dato que tengo es que sigma ZZ es 0 y a su vez que epsilon ZZ, Y... no. ¿cuánto vale?
para calcular P. 0,02. Ah, 0,02, no sé si eso, centímetros, no, pero ¿cuánto me Centímetros. ponía de lado? Sería 0,2 sobre el largo inicial, que sería 10 10 centímetros. centímetros será. ¿Sí? Recuerden que este es el delta L, que Sí. voy a poder experimentar. Pero para calcular la deformación, yo voy a tener que dividir por el largo inicial, ¿sí? L0. Delta L sobre L0. ¿Sí? Este es el dato que tengo. Y este. Entonces, con estos dos datos, vuelvo a calcular todo y calculo la P, ¿sí? P y las otras tensiones. No, tensiones ya las tengo, ¿sí? Porque en Z es 0, en I es 0, ¿sí? Las deformaciones las puedo relacionar con el coeficiente de Poisson. Y saco P, una P de contacto. Por lo tanto, yo arranco en P, llego hasta P, hago contacto acá, y después sigo hasta la P total, ¿sí? Entonces tengo un cambio de volumen acá, y otro cambio de Y otra volumen ahí. acá, que calculo con la traza, ¿sí? Del tensor de formaciones que tengo acá y acá, ¿sí? Sí, genial. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una consulta de otro ejercicio y un parcial? Del parcial número 4 que está en el campus. Vamos a dejar de compartir esto.